Bueno, para los que no nos conocen todavía, quiero que conozcan un poco sobre la Asociación de Ingenieros Estructurales y Geotecnistas de Antioquia. Nosotros tenemos una filosofía tipo muralla, ¿verdad? Egipcia, que es que en la primera pantalla aparecen los eventos que tenemos o los últimos que hemos realizado. En este año hicimos un simposio internacional de puentes en octubre del 2000 de este año, con una frecuencia bianual, así que los esperamos para el 2026. Y tenemos aquí la tertulia que contaremos hoy con un representante de los dispositivos sísmicos de Malliva en Latinoamérica, la ingeniera María Alejandra Rodríguez, ingeniera civil y es especialista en ingeniería sísmica y es especialista en reducir vulnerabilidades sísmicas. Por otra parte, quiero contarles que, bueno, aquí pueden conocernos un poco más, tienen la junta directiva, los socios, y invitarlos a que conozcan nuestras otras redes, como es el Instagram, el YouTube. Generalmente, cuando el expositor nos lo permite, grabamos la tertulia y la dejamos en nuestro canal. Por ahorita, voy a compartirles un video introductorio de nuestra asociación. ¿Lo escuchan? Hoy te contamos más sobre nuestra asociación. Somos una entidad gremial, sin ánimo de lucro. Fue fundada en 1979. Cuenta con registro en la Cámara de Comercio, con más de 50 socios activos y 45 años de existencia hasta el primer trimestre de 2024. Hasta el momento, la AIE ha tenido 17 presidentes, los cuales han contribuido de manera significativa en el crecimiento y desarrollo de la asociación. Nuestra misión es fortalecer el gremio de ingenieros estructurales y geotecnistas a nivel académico y social, respetando la normatividad y al cliente, promoviendo la competencia y colegaje ético, y dignificando el ejercicio profesional a nivel nacional. La AIE promueve cursos y tertulias técnicas en ingeniería estructural y geotécnica, además de fomentar la cooperación entre profesionales en estos campos. También organiza seminarios a nivel regional y nacional con entidades públicas, privadas y universidades para difundir las buenas prácticas y experiencias exitosas en la región y el país. Nuestra estructura organizacional está representada por una junta directiva, veedores y varios comités de trabajo. La junta directiva establece las políticas generales, los veedores supervisan el cumplimiento y la transparencia de nuestra asociación. Por su parte, los comités se encargan de áreas específicas para asegurar una gestión eficiente y especializada, los cuales son comité académico, administrativo, de comunicaciones y defensa gremial. A continuación presentamos una recopilación de las actividades más destacadas en las que hemos estado presentes. Pronunciamiento sobre el Plan de Terrazas. Año 1982. Manual para construcciones de 1 y 2 pisos. Año 1984. Simposio de Patología de Construcciones. Año 1982-2004. Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica entre el 25 y 27 de mayo en el año 2011. Comisión de Apoyo al Postevento del Edificio Space en el año 2013. Comisión Accidental que revisó la microzonificación sísmica del Valle de Aburrá en el año 2015. Seminario de Avances en la Ingeniería Sísmica y sus aplicaciones, evento realizado junto con la Universidad EAFIT, el 8 de septiembre de 2016. Libro resumen de la historia de los 40 años de la AIE, año 2019. Tercer Seminario de Patología Estructural, en el año 2020, evento organizado junto con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Primer Simposio Latinoamericano de Puentes en el año 2022, organizado junto con la empresa Midas. Participación en 12 reuniones de comisión de enlace, honorarios profesionales. Contáctanos. Consulta los requisitos para ser parte de la AIE en nuestra página web y no olvides seguirnos en nuestras redes. Bueno, esa pequeña introducción
Espero que nos conozcan un poco más. A continuación, comenzamos con la tertulia Resiliencia Estructural, Uso de Aislamiento Sísmico, MacGyver Latinoamérica. Bienvenida, ingeniera Alejandra Rodríguez, a este espacio y que todos lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, quiero partir agradeciendo por la invitación. Para nosotros es un honor compartir nuestra experiencia dentro de lo que es MacGyver Latinoamérica. Y bueno, muchas gracias a la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia por la invitación. Es un placer y honor estar en este espacio. Bueno, el día de hoy la charla que preparé se denomina Resiliencia Estructural, Uso de Aislamiento Sísmico. Dentro de la charla tenemos los siguientes contenidos. La charla la dividí en 3 partes. La primera parte es una introducción donde voy a hablar sobre los resultados o las evidencias luego de 2 eventos sísmicos de Latinoamérica, para luego pasar a lo que es la motivación de la charla del día de hoy. Y en la segunda parte ya entramos en materia de protección sísmica. Específicamente hablaré sobre sistemas de aislamiento sísmico. Voy a hablar sobre sus conceptos, sus objetivos, cuáles son los tipos de aislamiento. Mostraré algunos ensayos de laboratorio y hablaré sobre algunas normativas que rigen lo que son los requerimientos para el análisis, diseño y ensayos de estos dispositivos. Y por último, hablaré sobre la experiencia de MacGyver. Mencionaré algunos proyectos mundiales y sus características importantes. Discúlpeme, porque, para que todos lo muteen sus micrófonos, por favor. Bueno, hablaré sobre, como dije, de los proyectos mundiales, hablaré sobre las historias de éxito en América Latina y por último mencionaré un caso de estudio que es un ejemplo de un caso de un proyecto donde evaluamos la factibilidad del uso de sistemas de aislamiento sísmico en un proyecto hospitalario. Entonces partamos. Como inicio, como introducción, pues todos sabemos que los eventos sísmicos se desarrollan gracias a la interacción entre las placas tectónicas. Dentro de los eventos que voy a mencionar, quiero que vean este mapa que está acá, que es un mapa sacado de la USGS, donde se observan en puntos grises las ubicaciones de eventos sísmicos con magnitudes mayores a 7.6 en el periodo del año 2000 al 2024. De esta gama de eventos pues, enmarcados en Latinoamérica, hablaré sobre el evento de Perú del 2001 y el evento del Maule, Chile, del 2010. Partiendo con el evento de Atico de Perú, este sucedió en el año 2001 y se registró con una magnitud de 8.4 y profundidad de 33 kilómetros. Para este, según el estudio de Hammer del 2001, se registraron aproximadamente 65 fallecidos y más de la mitad de los hospitales de la zona requirieron obras de rehabilitación. Y no solo esto, sino que estas obras de rehabilitación sucedieron gracias a que ocurrieron daños a niveles estructurales y no estructurales que implicaron también la detención de la operación de estos hospitales. Y todo esto se traduce en términos de costo, con un costo estimado de rehabilitación y reconstrucción de estos hospitales aproximadamente 18 billones de dólares. Dentro de las imágenes que les muestro, pues hay fallas a nivel, en el caso de la catedral, lo que son los campanarios, fallas a niveles estructurales en edificaciones, no solamente sucedió en fallas en hospitales, y también vemos o se evidenció fallas en plantas industriales, que gracias al desprendimiento, en este caso, de su cielo falso, lo que implica un fallo de sus componentes no estructurales, se detiene lo que es la operación de esta planta industrial. Entonces quiere decir que no solo hay una importancia de tener buenos diseños en nuestros componentes estructurales, sino también debemos, como ingenieros estructurales, darle un vistazo, darle importancia a nuestros componentes no estructurales. Seguidamente les menciono el evento de Chile del 2010, el evento del Maule.
Este se registró con una magnitud de 8.8 y una profundidad de 22.9 kilómetros. Según el resumen ejecutivo del Plan de Reconstrucción del Gobierno de Chile, se registraron aproximadamente 521 víctimas. El 71% de la red hospitalaria tuvo daños, elementos estructurales y no estructurales. Esto implicó la pérdida temporal de las camas del 21% en la zona afectada. Esta pérdida temporal de camas implica la detención de su operación en cierto porcentaje, en este caso el 21%. Y todo esto, las pérdidas económicas registradas para el país se registraron aproximadamente de 29.6 billones de dólares. En las imágenes que les muestro hay fallas en los elementos componentes no estructurales, en este caso en el Hospital Félix Bulnes de Santiago. Tenemos fotos de un edificio de una falla, de un muro estructural de un edificio de Viña del Mar, y esta foto del Aeropuerto Internacional de Santiago, porque es importante mencionar que debido al evento sísmico el aeropuerto detuvo su operación por un lapso de tiempo. Y esto implica pérdidas económicas del país muy elevadas, pero lo más importante de rescatar es que esta detención no sucedió por fallos en sus componentes estructurales del aeropuerto, sino por fallos en los componentes no estructurales. Si vemos la imagen habla sola. Hay un desprendimiento del cielo falso, un desprendimiento de lo que son los sistemas colgados, lo que implica el detenimiento de la operación. Bueno, entonces, en resumen, lo que se evidenció de estos dos eventos sísmicos y otros en general, pero lo resumí en esos dos eventos, es la importancia de enfocarnos no solo en tener buenos diseños estructurales, sino también la importancia de proteger nuestros componentes no estructurales. ¿Ok? Y todo esto nos lleva a la motivación de la charla del día de hoy, y se los voy a mostrar con estos gráficos tomados del estudio del Centro de Epidemiología y Desastre del 2018, donde se evidencian los porcentajes de pérdidas humanas y pérdidas materiales a nivel ya mundial debido a eventos naturales en el periodo de 1998 al 2017. En esto se observó que el 56% de las pérdidas humanas fueron debido a eventos sísmicos, llevando la delantera. Y en términos de pérdidas materiales tenemos el segundo puesto con eventos sísmicos con un 23%. Esto es para que rescatemos esta información y veamos la importancia que nosotros tenemos como ingenieros estructurales dentro de la sociedad. Ahora bien, un momento. Si yo les hablo de pérdidas materiales a nivel mundial, es importante que conozcamos cuáles son nuestros costos de inversión, ¿ok? Y eso se los muestro con este estudio, estas gráficas del estudio de Miranda y Tagavi del 2003, donde se reportan los costos de inversión aproximado para tres tipologías de estructura, lo que es oficina, hotel y hospital, y subdividido en lo que es el costo de contenidos, el costo de componentes no estructurales, sabiéndose componentes no estructurales como tabiquería, cielo falso, todo lo que son nuestros sistemas de tuberías, lo que es el contraincendio, todos nuestros sistemas. Y en amarillo lo que son nuestros componentes estructurales, que es lo que nosotros como ingenieros estructurales diseñamos. En el caso de una estructura porticada viene siendo columnas y vigas, en el caso de una estructura de muros vienen siendo los muros estructurales. Y aquí lo importante es ver que los componentes no estructurales y sus contenidos en el caso de un hospital constituyen entre un 70 y un 90% de la inversión en la infraestructura, teniendo que solo entre un 8 y un 18% del costo de nuestras edificaciones está relacionado al costo de la estructura, al costo de lo que nosotros diseñamos en nuestro campo.
Ahora bien, conociendo los costos de inversión, vámonos un poquito más al detalle de las pérdidas económicas. Y eso se los muestro con esta, o lo voy a explicar un poco con este gráfica tomada del estudio de Terzic y Magin del 2017, donde se observan las pérdidas económicas esperadas para reparar tres tipos de sistemas: componentes estructurales, componentes no estructurales sensibles a la deriva, a la deformación, y componentes no estructurales sensibles a la aceleración, versus el costo de reemplazo por completo de la infraestructura. Esto se subdivide para 3 eventos sísmicos, ¿ok?, de menor a mayor, y además lo hacen para 2 tipos de estructura: una estructura de pórticos especiales, a momento especiales, y estructuras de a momento intermedias, ¿ok? Y estas son aisladas sísmicamente. Entonces, lo que podemos observar, veamos los colores, es que para las 2 primeras demandas sísmicas, la pérdida esperada se concentra básicamente en los componentes no estructurales. Y ya es en una demanda de una probabilidad de excedencia del 2% en 50 años, que es una demanda mayor, donde se empieza a observar que se espera una pérdida económica por componentes estructurales. Pero si lo vemos, está enfocado en los pórticos especiales a momento. Ya para los pórticos aislados es muy poca la incidencia. Entonces, lo que podemos resumir de esto es que de igual modo se espera, debido a estos estudios, que las pérdidas económicas se enfoquen en lo que son nuestros componentes no estructurales. Y con esto podemos resumir la motivación en 3 puntos. La primera es que la pérdida de operación se atribuye predominantemente a daños en componentes y sistemas no estructurales. Sabemos como ingenieros estructurales que la presencia de daños de nuestros componentes estructurales resulta inaceptable para los propietarios. ¿Okay? Lo sabemos como ingenieros y como usuarios. Y por último, tenemos que una pérdida temporal de función en la infraestructura puede resultar esencial para pacientes críticos en el caso de estructuras hospitalarias o de salud o procesos industriales. Y es aquí donde entro en la segunda parte de la presentación, que es el aislamiento sísmico como una de las formas de proteger sísmicamente nuestras estructuras. Entonces, partamos conociendo sus objetivos. Primero es proteger la operación de la estructura durante e inmediatamente después del evento sísmico. Segundo, preservar la seguridad de los ocupantes y optimizar el confort dentro de la estructura. También está proteger adicionalmente los componentes estructurales y proteger los componentes no estructurales. Recuérdense la evidencia de los eventos sísmicos pasados. Estos componentes no estructurales incluyen lo que son los equipos eléctricos y mecánicos, los equipos que están anclados y no anclados y todo el mobiliario. Ok, entonces, conociendo sus objetivos, pasemos a los conceptos. Y eso se los voy a mostrar o se los voy a explicar con este diagrama que es típicamente utilizado, donde se observa a la izquierda una estructura aporticada de base fija y a la derecha la misma estructura aporticada pero con un sistema de aislamiento en su base. Para la explicación hablaré sobre 2 parámetros. Hablaré sobre deformaciones y hablaré sobre aceleraciones. Entonces, si me enfoco en el edificio de base fija, voy a tener que cuando se ve sometido a un evento sísmico, esto se traduce en la superestructura con desplazamientos relativos en los pisos, ¿ok? Y si yo hablo de desplazamiento relativo, quiere decir que estoy hablando de deformaciones. Por lo tanto, nosotros esperamos cierto nivel de deformación. Por lo tanto, espero cierto nivel de daño en mis componentes estructurales y en mis componentes no estructurales, ¿ok? En términos de aceleraciones, lo que se ha evidenciado es que la aceleración se amplifica en la altura, ¿ok? Y
Si recordamos que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces voy a tener, si tengo una amplificación de aceleraciones, voy a tener una amplificación de fuerzas en mis componentes estructurales y no estructurales. Ahora bien, si esa misma estructura yo la aíslo en su base, lo que sucede es que cuando ésta se ve sometida a un evento sísmico, el sistema de aislamiento actúa como una especie de filtro que desacopla el movimiento del suelo del movimiento que ingresa en el sistema. Y esto es debido a que el sistema de aislamiento presenta una rigidez mucho menor que la rigidez de la superestructura. Por lo tanto, la superestructura va a tender a comportarse como un cuerpo rígido. Entonces, si hablamos de deformaciones, voy a esperar menos deformaciones. Por lo tanto, yo voy a esperar menos daño, voy a esperar un daño mínimo en mi superestructura. En términos de aceleraciones, también por este desacople existe una reducción en las aceleraciones que entran en el sistema, y si existe una reducción en las aceleraciones implica que hay una reducción en las fuerzas, ¿ok? Las fuerzas que soportan mis componentes. Ahora bien, si nosotros traducimos ambos sistemas en sistemas de un grado de libertad, voy a tener que el período de mi estructura de base fija va a depender de su peso y de la rigidez. Y esta rigidez va a ser, en el caso de un sistema porticado, de sus columnas y sus vigas. Ahora bien, el período de la estructura de base aislada también va a depender de su peso, pero en el caso de esta rigidez va a ser la rigidez del sistema de aislamiento. Y como mencioné que la rigidez del sistema de aislamiento va a ser mucho menor a la rigidez de mi superestructura, lo que voy a tener es que el período de la estructura de base aislada va a ser mucho mayor, o va a ser mayor que el período de la estructura de base fija. Comúnmente se trabaja con una relación de aspecto, una relación entre los periodos de 2,5 a 3. Ahora bien, nosotros como esta relación o todo este concepto lo podemos ver traducido o ejemplificado en nuestros espectros de aceleraciones y desplazamientos usados en nuestros diseños cuando hacemos análisis modal espectral. Entonces, si nosotros si empiezo por el espectro de aceleraciones, lo que tenemos es que imagínense que tenemos una estructura de base fija. Esa estructura va a estar, en el ejemplo que les muestro, en el rango de aceleraciones, no en el plató, que podría ser, pero está en el rango de aceleraciones altas, ¿ok? Ahora, si esta estructura yo la aíslo en su base, el sistema de aislamiento me flexibiliza el sistema. Esa es su primera propiedad. Y gracias a esa flexibilidad yo voy a buscar caer en lo que se llama la cola del espectro o en el área de menos aceleraciones de mi espectro, ¿ok? Por lo tanto, esa flexibilidad implica una reducción de aceleraciones. Y no solo eso, sino que el sistema de aislamiento me incorpora amortiguamiento en el sistema. Entonces, no solamente hay una reducción por flexibilidad, sino que hay una reducción por amortiguamiento. Entonces, yo paso de este punto rojo a este punto azul que no cae en la línea gris, que sería mantener el mismo amortiguamiento, supongamos de 5%, sino que cae en la línea siguiente, que supongamos que sea de 15% el amortiguamiento que ingresa al sistema, gracias al sistema de aislamiento. Por lo tanto, entonces se ve una reducción considerable de mis aceleraciones. Ahora bien, si me paso a lo que es el espectro de desplazamiento, lo que obtenemos es un aumento del desplazamiento espectral. Sin embargo, bueno, hay una reducción por amortiguamiento de todas maneras, pero importante conocer es que ese desplazamiento espectral o ese desplazamiento de mi sistema lo va a tomar es mi sistema de aislamiento. Se va a diseñar todo mi sistema de aislamiento para tomar ese nuevo desplazamiento y no lo hace la superestructura. Por lo tanto, podríamos hablar en esta charla de 4 funciones principales de lo que son los sistemas de aislamiento sísmico.
Número uno, un sistema de aislamiento sísmico tiene que tener la capacidad de transmitir las cargas verticales no sísmicas, ¿ok? Manteniendo su estabilidad. Quiere decir que haya una correcta transmisión de cargas desde la superestructura hasta la subestructura. Seguidamente, como hablé en la explicación anterior, tiene que tener la capacidad de flexibilizar horizontalmente el sistema. Tercero, debe disipar energía, ¿ok? Incorporar amortiguamiento en el sistema. Y por último, debe tener la capacidad de recentrarse, ¿ok? Cada norma tiene sus verificaciones para este punto, pero básicamente lo que se busca es llegar a pequeñas o nulas deformaciones residuales, desplazamientos residuales en el sistema. Quiere decir que cuando se activa el sistema de aislamiento debido al evento sísmico, tenga la capacidad de volver a su posición original. Muy bien, entonces conociendo lo que son sus objetivos, el concepto y sus funciones principales del aislamiento sísmico, hablemos un poco de los tipos de aisladores. Dentro de Amagueva tenemos los siguientes tipos. Tenemos los aisladores de péndulo, existen péndulos simples y dobles. Tenemos aisladores de goma con núcleo de plomo y tenemos aisladores de goma de alto amortiguamiento. Hablando un poco sobre cada tipología, los aisladores de péndulo, como mencioné antes, su nombre depende de la cantidad de superficies de deslizamiento que posea. Nosotros tenemos el péndulo mono, su nombre mono, porque tiene una superficie de deslizamiento, péndulo duplo, dos superficies de deslizamiento. Estos aisladores incluyen amortiguamiento en el sistema gracias a la fricción que se da entre la superficie de deslizamiento y el material deslizante. Estos tipos de aisladores, como su nombre lo indican, se caracterizan por ser un péndulo. Por lo tanto, se definen por su radio y, por varios parámetros, pero matemáticamente es por su radio y por su coeficiente de fricción. El caso de los aisladores elastoméricos, pues el amortiguamiento se incluye gracias a la fluencia del plomo. Cuando el plomo, que está en su centro, fluye por su deformación y empieza a disipar energía, a incluir amortiguamiento en el sistema, ¿ok? Ahora, los componentes, quisiera hablar un poco de los componentes de esta tipología de aisladores, y es que los aisladores elastoméricos, voy a hablar de afuera hacia adentro, están compuestos por sus placas de montaje de acero, que eso es lo que me implica, lo que me permite anclarme a la sub y a la superestructura. Tienen unas placas extremas de acero, que es el que confina el núcleo, y en su núcleo tiene láminas de goma y intercaladas con láminas de acero. Las láminas de goma son las que me dan la flexibilidad lateral y las láminas de acero son las que me dan la rigidez vertical. Y por último tenemos el núcleo de plomo, que como dije es el encargado de la disipación de energía. Esta disipación o este amortiguamiento que incluyen estos sistemas es variable, pero va podemos decir, entre un 10 y un 30%, gracias a las propiedades de este núcleo. Y son unos dispositivos, los aisladores elastoméricos, que tienen una alta aceptación en el mercado, se usan en construcciones de edificios y también en puentes. Dicho esto, pues es importante que nosotros como ingenieros conozcamos que estos dispositivos se rigen por normativas. Esas normativas incluyen los requerimientos para lo que es el análisis, diseño y sus ensayos, ¿ok? Porque esto no se limita solo a nivel matemático a analizarlo en nuestros programas según sus propiedades y a diseñar sus geometrías, sino que todo eso debe ser validado por ensayos, ¿ok? Y sus características y sus requerimientos, como dije, desde los análisis hasta los ensayos, están dictadas en las normativas. Dentro de algunas normativas tenemos el AC7, la normativa americana, tenemos la normativa española de dispositivos sísmicos, la 15129, tenemos la normativa o la guía de especificaciones de la AASHTO, la Seismic Isolation Design, que esta está enfocada para puentes.
Tenemos la normativa chilena, la 2745, y también existen otras normativas, no están colocadas acá, pero que cada país ha ido adoptando. En el caso de Latinoamérica se ha comenzado la implementación de normas para incluir requerimientos para estos sistemas. Ahora bien, es importante que cada proyecto incluye o está regido por su normativa aplicable, ¿ok? Pero también lo rige, hay algunos proyectos que presentan especificaciones técnicas. Y esto hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer todo lo que son los análisis, diseños y ensayos, porque se deben hacer diseños tales que cumplan con las normativas y con las especificaciones técnicas del proyecto. Muy bien, como dije, las normativas incluyen especificaciones en los ensayos. Antes de hablar de esta tabla, es importante que sepan que existen dos tipologías de ensayo. Hay ensayos de prototipo y ensayos de control de calidad. Básicamente, los ensayos de prototipo se encargan o lo que buscan es corroborar las propiedades del sistema de aislamiento. Corroborar las propiedades que nosotros obtuvimos en los análisis y en el diseño, o sea, no matemáticamente. Y el control de calidad es para verificar tanto sus propiedades como la consistencia entre ellos. Ahora, aquí les coloqué un ejemplo de un protocolo de ensayo, un aislador elastomérico. En este caso, el protocolo está regido de acuerdo a la normativa europea, la 15129. Y en este caso se especifican, si ven acá están las referencias de cada ensayo, ¿ok? Y se especifican lo que son las fuerzas verticales, las fuerzas horizontales, sus velocidades, frecuencias y desplazamientos laterales, y estas deben congeniar con lo que se tomó en cuenta en los análisis y en el diseño. Seguidamente incluyo lo que son unas imágenes de dos ensayos. El primero es un ensayo de compresión. Esta imagen se llevó a cabo este ensayo para una carga de 1000 toneladas y desplazamiento cero. Y acá les muestro un ensayo de combinación de corte-compresión con frecuencias de hasta 1 Hz y una carga sísmica de 5500 kilonewton. Seguidamente les muestro un video que a veces es un poco más entretenido ver el video, y aquí está un ensayo realizado en el laboratorio Sismalab de Italia para un desplazamiento de 250 milímetros y también tiene la carga del proyecto. En este caso, como dije, además de nosotros corroborar propiedades y su consistencia, también se verifica el desempeño de estos dispositivos. No solamente, hay requerimientos para todas las tipologías de aisladores. Previamente mostré del elastomérico, pero acá les muestro el video de un ensayo de un aislador friccional. En este caso está ensayado para un desplazamiento de 259 milímetros. Y es importante recalcar que los ensayos deben ser realizados, o se recomienda que sean realizados en laboratorios independientes certificados. ¿Y qué es lo que nos reportan estos laboratorios? Nos reportan informes de los resultados de los ensayos. Aquí tenemos simplemente las portadas como ejemplo de estos reportes, pero esto lo da lo que son los laboratorios, y con eso los entes revisores pueden verificar las propiedades y los requerimientos que estipulan las normativas deben cumplir los ensayos. Por último, como la tercera parte de la exposición, voy a hablar de la experiencia Mageva. Y antes de hablar de los proyectos, pues voy a mencionar un poco para que conozcan la empresa, y es que Mageva es una empresa suiza que es conocida por ser pionera en la industria de la construcción. Y aquí pues algunos hitos de innovación que les voy a mencionar. Bueno, primero se fundó en 1962 y en 1968 se inventa la Junta de Expansión Modular. Luego, en 1980 se construye la plataforma de prueba más grande del mundo para proyectos estructurales.
En 1996 se construyó la junta de expansión modular más grande del mundo para el puente de Sigma en Hong Kong, y en 2003 superó este récord con una junta de expansión de 27 aperturas para el puente Runyang en China. Luego tenemos que en el 2012 fue el primero en realizar una prueba de fatiga infinita en juntas modulares. En 2017, 5 años después, desarrolló el sistema RoboQuake, que es un sistema de monitoreo de edificios para zonas sísmicas. Y por último, en el 2019 fue la primera empresa en realizar pruebas exhaustivas en juntas modulares para alcanzar la certificación europea. Ahora bien, Mageva está distribuida en el mundo, tiene 20 subsidiarias, 5 plantas de producción, alrededor de 40 representantes a nivel mundial, lo que permite una cobertura integral y soporte al cliente en cualquier parte. Muy bien, Mageva tiene 4 familias de productos. Entre los que están, la primera familia son los apoyos estructurales, tenemos la familia de juntas de dilatación, tenemos la familia de monitoreo estructural y servicios, y por último, la familia que nos compete en la charla del día de hoy, que es la familia de protección sísmica y disipación de energía, que es donde entra en los sistemas de aislamiento sísmico. Muy bien, entonces conocida la empresa, voy a mencionarles algunos proyectos importantes donde ha participado. Primero, proyectos mundiales. Tenemos el Museo del Louvre de Abu Dhabi, que es un proyecto del 2017 con una arquitectura icónica que tiene una cúpula diseñada para un diámetro de 180 metros y un peso aproximado de 8.000 toneladas. Este techo está apoyado únicamente sobre 4 aisladores de péndulo. Estos son nuestros Redstone Pendulum. Estos aisladores tienen una capacidad de formación de 315 milímetros de desplazamiento horizontal y una capacidad de carga vertical de hasta 33.000 kilonewton. En esta foto se ve pues el mallado de ese techo que, como dije, está soportado por 4 aisladores friccionales. Sigo con el Campus Apple II, que es un proyecto de California en el 2016. Este proyecto está equipado con aisladores de péndulo y juntas sísmicas de Mageva. Esta es una de las estructuras aisladas más grandes de las Américas, que tiene un área de 26.000 metros cuadrados. Un proyecto muy grande. Para este proyecto, pues como dice, suministraron juntas de expansión. Estos fueron nuestras juntas Tensasismic, que tienen una capacidad de formación o desplazamiento horizontal de 1.32 metros. En las fotos, pues se ve lo que es, bueno, se realizaron ensayos a la junta de dilatación. Y aquí se ve la junta, que no pareciera, pero sí es una junta que está en su parte superior, tiene adoquines de piedra para poder combinar con la arquitectura. Pero esa es la junta que tiene una capacidad de formación de 1.32 metros. Seguidamente tenemos el proyecto que es el Centro Cultural Stravos de Atenas, Grecia. Este es un complejo multifuncional de arte, educación y recreación. Este complejo tiene la Ópera Nacional, tiene una biblioteca, tiene y un parque de aproximadamente 200.000 metros cuadrados. En este caso, lo que es la ópera, el edificio de la ópera y de la biblioteca está aislado sísmicamente con 323 péndulos. Estos péndulos tienen una capacidad de carga vertical de 7.000 toneladas y un desplazamiento de más o menos 35 centímetros. ¿Okay? Aquí se ve un poco lo que es la planta, esto es lo que es el estacionamiento, y aquí tenemos el edificio de la ópera y el edificio de la librería. Ahora bien, el centro de la ópera tiene el techo, está cubierto de paneles solares con una superficie de 10.000 metros cuadrados y está equipado con 60 amortiguadores viscosos. Todo este sistema está vinculado a un sistema de monitoreo estructural RoboControl, ¿ok? Para poder medir lo que son las fuerzas en los dispositivos. Y también, bueno, les coloco una lista tenemos
muchos proyectos a nivel mundial, que los invito a, bueno, visitar la página y aquí tenemos algunas de las referencias. Allá del colegio para que tenga más conocimiento. Seguidamente tenemos lo que es, bueno, paso a lo que es a mencionar la historia de éxito en América Latina. Y es que la actividad de Magueva en América Latina ha sido un éxito desde el 2013 y cada vez tenemos más proyectos de éxito y que se desarrollan no solo y que van desde proyectos de puentes como también proyectos residenciales, proyectos de hospitales, entre otros. Entre los proyectos icónicos o historias de éxito de la América Latina tenemos lo que es el terminal del aeropuerto de Ciudad de México. En este caso se suministraron más de 1.300 aisladores de péndulo, ¿ok? Aquí es importante rescatar que la importancia que tiene aislar sísmicamente estructuras críticas para la sociedad, como lo es un aeropuerto. Aquí les muestro pues fotos de los dispositivos. Pues primero la foto inferior derecha tenemos lo que es la vista de todos los pedestales. Aquí vemos la magnitud del proyecto y en algunos ya se ve que están colocados los dispositivos. En la imagen superior derecha ya tenemos lo que es la elevación, donde tenemos la subestructura de hormigón y la superestructura de acero, ¿ok? Y aquí se ven los péndulos friccionales. Aquí fotos del equipo Magueva dando soporte en la colocación. Seguidamente, un proyecto colombiano, el edificio de ciencias de la Universidad del EAFIT, que está aislado sísmicamente y es el primer edificio aislado en la historia de Medellín. Para esto, bueno, aquí están algunas imágenes. Se ve que, bueno, se dispusieron aisladores de goma con núcleo de plomo. Aquí se ve el izado y la posterior colocación de los aisladores en la subestructura. Estos dispositivos, al final fueron 12 la cantidad y tenían una capacidad de desplazamiento lateral de 20 centímetros y una carga vertical de 24.000 kilonewton. Seguidamente, y moviéndonos en América Latina, tenemos el proyecto del Sky Building, que es el primer edificio de oficinas aislado sísmicamente en Ecuador y el primero en la historia de Guayaquil. Es un proyecto de entre el 2014 y el 2015. Para este proyecto se dispusieron aisladores de goma con núcleo de plomo en lo que es el cielo del estacionamiento o el techo en la parte superior del estacionamiento, como vemos acá. Acá le voy a dar play a un video y voy a explicar que esto es un video donde que la cámara está colocada en el nivel superior del sistema de aislamiento. Este video fue tomado durante el terremoto ocurrido en Ecuador el 18 de marzo del 2023. Como pueden ver, existe cierto nivel de desplazamiento, los autos se están moviendo y lo más importante es que se evidenció un buen comportamiento de la superestructura ante el evento sísmico gracias al sistema de aislamiento. Seguidamente, moviéndome a Guatemala, tenemos el edificio Elemento, que es el primer edificio aislado en la ciudad de Guatemala. Esto es un proyecto del 2021. Aquí les muestro unas fotos de la colocación o la instalación. Y es importante recalcar o destacar que dentro de los servicios de Magueva está la asesoría en campo o en la construcción al equipo de obra que finalmente va a instalar los aisladores. Como ven acá está parte del equipo de Magueva y bueno, aquí hay unas vistas de lo que son los aisladores instalados en la subestructura. Y finalmente pues está lo que es las imágenes del proceso finalizado, ya colocado y terminado la colocación de todos los dispositivos en obra. Dicho esto y finalizando con los proyectos, quiero hablarles un poco de este caso de estudio. Y es que esto es un ejemplo de lo que nosotros como
lo que nosotros brindamos de servicio dentro del Departamento de Dispositivos Sísmicos de Magueba Latinoamérica. Nosotros buscamos o damos soporte a los equipos de ingeniería estructural para la correcta implementación de los sistemas de aislamiento sísmico. Entonces, esa asesoría puede ser desde la definición del proyecto hasta su diseño del sistema de aislamiento, como también muchas veces, y es el caso que voy a presentar, la asesoría va en evaluar la factibilidad de usar el aislamiento sísmico en los proyectos. Está el caso en que, o nos sucede en algunos momentos, en que los ingenieros estructurales quieren evaluar qué pasa con las derivas, qué pasa con el comportamiento dinámico, qué pasa con las fuerzas, los cortes en su superestructura al aislar sísmicamente, al aislarla sísmicamente. Y bueno, esto es el caso que voy a presentar y voy a dar un resumen de lo que nosotros entregamos y evaluamos. Y esto lo voy a hacer con este caso, que es un edificio de uso hospitalario con un área de construcción de 6.800 metros cuadrados. Este proyecto tiene 3 niveles más techo. Y para este caso, como no estaba definido un sistema de aislamiento sísmico, se evaluaron 2 tipos de sistemas, elastoméricos y friccionales, y se diseñaron según el ACE7. Ahora, como era una evaluación preliminar, para este caso solo voy a presentar resultados obtenidos de análisis modal espectral. Importante, siempre se recomienda hacer análisis no lineal de respuesta en el tiempo para verificar y validar los resultados. Para el proyecto se dispuso el sistema de aislamiento en el nivel base y la demanda sísmica es la que les muestro a la derecha, donde les remarco lo que es el espectro de aceleraciones. Estos son espectros elásticos y el espectro de desplazamiento, que llega a un desplazamiento espectral de 600 milímetros luego de 3 segundos. Y aquí pues un resumen de hacemos el proceso de análisis y obtenemos 2 prediseños. Un prediseño para un sistema de aisladores elastoméricos y un prediseño usando aisladores friccionales. Para cada diseño, si vemos a la izquierda, tenemos una distribución en planta de esos apoyos, ¿ok? En la parte superior vemos que para el sistema de aisladores elastoméricos se distribuyó en 5 tipos y para el sistema friccional en 4 tipos. Ahora, aquí les coloco una tabla resumen de los resultados. Entonces, ¿qué vamos a observar acá? Me voy a ir línea por línea, pero primero es mencionar que aquí voy a hablar sobre lo que son los resultados en la primera columna de base fija y luego tenemos los resultados de utilizando un sistema elastomérico y a la derecha un sistema friccional para sus 3 límites, límite en el límite inferior, propiedades nominales y límite superior. Entonces, yéndome al detalle de la tabla, primero pues se detalla, ya hablé que existe una distribución por tipología, 5 para el elastomérico y 4 para el friccional. En total tenemos 60 aisladores. Seguidamente les menciono que el periodo de base fija es de 0,86 segundos. Y este periodo, recordemos que el sistema de aislamiento me flexibiliza el sistema. Por lo tanto, para elastoméricos yo obtuve para propiedades nominales 3,52 segundos y para friccionales 3,8 segundos. Lo que implica una relación entre periodos que va entre 4 y 4,4. Si se recuerdan, en los conceptos yo hablé de una relación de 2,5 a 3, pero esto, si el sistema lo permite, lo podemos superar. Seguidamente, pues las propiedades del sistema, les hablo del amortiguamiento. Para el elastomérico, el amortiguamiento va entre 11 y 12% y el friccional entre 34 y 37%. En términos de desplazamiento, el elastomérico llega o tiene un desplazamiento total máximo de 52 centímetros y el friccional de 37 centímetros. Todo esto está en milímetros, pero bueno, se los digo en centímetros para abreviar.
Seguidamente, pues les muestro lo que es la relación de activación del sistema. El QD es lo que es la fuerza de activación y el WS es el peso sísmico. Para el caso elastomérico, esos valores van de 2,5 a 4,4 y el friccional de 4,2 a 8,2%. En el caso de la verificación del recentrado, recuérdense que el sistema tiene que tener la capacidad de recentrarse. Esto se los muestro como un factor de seguridad. Siempre está mayor a 1 para las dos tipologías. Y seguidamente les muestro lo que son las cargas sísmicas máximas y mínimas. Aquí hay una línea que se llama apoyos levantados y es que, no lo mencioné anteriormente, pero el sistema de aislamiento sísmico nosotros buscamos que no presente levantamientos, ¿ok? Por lo tanto, en este caso tenemos que 0 apoyos se están levantando en el sistema. Además que la mayoría de las normativas tampoco lo permiten o tienen sus requerimientos para ello. Luego tengo resultados de lo que es el corte en ambas direcciones, deriva en ambas direcciones. Importante rescatar que estos resultados de base fija son los resultados utilizando el espectro elástico, por lo tanto no estoy considerando ductilidad en el sistema. Y lo que se observa es que, bueno, al aislar tanto usando elastoméricos como friccional existe una reducción tanto de cortes, que es la fuerza de diseño, como de derivas. Y por último tenemos lo que es los porcentajes de masa participativa. Para la estructura de base fija está de 71 y 82%, y para ambos casos, elastomérico y friccional, está mayor a 99% para todos sus casos. Eso implica que el sistema se está comportando en sus dos primeros modos traslacionalmente y en su tercer modo de forma torsional, que es lo que se espera para estructuras aisladas en su base. Y aquí les muestro parte de, de lo que nosotros entregamos. También están resultados en tipográfica, ¿ok? No solamente tabulados. Entonces, en este caso les muestro lo que son los cortes de piso. En color negro tenemos, los cortes de piso versus la altura del edificio. Entonces, lo que se observa es en negro los resultados de la estructura de base fija para el espectro elástico. Y en este caso, morado y azul, tenemos el resultado con el sistema elastomérico, y en rojo y naranja para el friccional. Aquí lo que se obtuvo es que el sistema friccional, al aislar la estructura con péndulos friccionales, obtuvimos un menor corte, ¿ok? Tanto en la dirección X como en la dirección Y, ¿ok? Esto es para la evaluación de esta estructura. Y seguidamente, en términos de deriva, pues también se observa una reducción considerable respecto a los resultados para la base fija, considerando el espectro elástico. Y de igual manera tenemos menores resultados en el caso de friccionales, ¿ok? Recordemos que las derivas nos dan un indicio o una relación de las deformaciones y una relación de los daños. A menores derivas, pues voy a esperar menos daño o un daño mínimo en mi superestructura. Y esto es un resumen de lo que nosotros como Departamento de Dispositivos Sísmicos entregamos para dar soporte inicial a los ingenieros estructurales para la toma de decisión en el caso de que se esté evaluando la factibilidad de usar aislamiento sísmico en sus proyectos. Estos resultados los ayudan en términos de la toma de decisiones porque se ve ejemplificado en figuras las reducciones que pueden llegar al utilizar sistemas de aislamiento sísmico en sus proyectos. Y por último, quiero mencionar 3 factores claves para tomar en cuenta al realizar proyectos con aislamiento sísmico, ¿ok? El primero es el punto de conceptualización temprana. Y es que mientras antes definamos nuestros proyectos con sistemas de aislamiento sísmico, pues es más fácil realizar los análisis, mejora la integración entre disciplinas y ayuda a la optimización prácticamente de los tiempos de desarrollo de los proyectos. Segundo, y creo que diría que es una de las cosas más importantes, y es que recordemos los objetivos del sistema de aislamiento o de proteger
sísmicamente nuestras estructuras a través de sistemas de aislamiento. Y es que el objetivo principal es garantizar la continuidad operativa y la resiliencia frente a los eventos sísmicos. Y por último, mencionar que es importante que tengan en sus proyectos una asesoría especializada, porque esto asegura una adecuada definición de sus parámetros dentro de la modelación, luego de sus diseños, y con esto pueden tener un diseño orientado al desempeño de su estructura. Y es aquí donde nosotros como Magueva Latinoamérica damos este soporte a equipos de ingenieros estructurales para la correcta implementación de sistemas de protección sísmica en sus proyectos. Así que, bueno, muchas gracias. Eso es lo que preparé para el día de hoy y, bueno, gracias por el espacio. Excelente. Vamos a ver si en el público tenemos algunas consultas, preguntas. Sí. Antes de continuar, primero que nada, muchas gracias, María Alejandra. Excelente presentación. Creo que muy claro los conceptos. Antes de darle la palabra a cualquiera que quiera hacer una pregunta, les recuerdo que se colocó en el chat de esta tertulia un formulario para que por favor lo diligencien y así poderlos invitar a nuevas actividades de la Asociación de Ingenieros Estructurales y Geotecnistas de Antioquia. Bueno, por aquí tenemos levantada la manito de... Ay, ya la bajaron. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues puede activar su micrófono. Súper. Que bajaron la mano. Bueno, mientras se colocan en confianza, ¿verdad? Los participantes, te quiero preguntar algo. Me pareció ver, me corrige, vemos las bondades que nos da el aislamiento, las dos comparaciones que hiciste para esa edificación, ¿verdad? Obviamente se ve una reducción de cortante, en el friccionante daba menor corte que el elastomérico, excelente, pero en las derivas me pareció ver un sutil cambio, reducen respecto a la estructura completamente empotrada, pero si el de la derecha es el friccionante o... No, el azul es el elastomérico. Lo que pasa es que hay 3 líneas de cada una y es porque la norma... Sí, te dice los 3 rangos. Sí, sí, eso. Entonces en línea continua está el nominal y en rojo estaba es el friccional. Entonces sí, es como igual tienes menor deriva con el friccional. Ah, ok. Pero entre ellos dos no es mucho el cambio, ¿no? ¿O sí? Si no, en este caso no. Es el doble, el friccionante puede bajar un doble en deriva, por ejemplo, a los 8,5 metros en altura, comparando un 0,4 y un 0,02 por mil en Y, pero no sé, en cortante no vi esa doble reducción de corte. Sí, lo que pasa es que yo creo que es un tema de unidades. Si ves aquí, las unidades son muy grandes y en términos de deriva la escala, quiero decir, es diferente. De todas maneras, o sea, casi siempre la reducción, pero lo podemos ver mejor acá. Mira, por lo menos en este caso, si puedes ver por lo menos el corte, eso sí, esto es el corte justo por encima del sistema de aislamiento, no de todos los niveles, es como el mayor. Sí. Entonces, exacto, pasamos de 100.000 kilonewton a 25.000, ya esto prácticamente el 25%. Y en el caso de friccional igual es un 15% que también, o sea, hay un salto, pasa que no se ve tanto en la gráfica, pero sí se observa para esta estructura. Muchas veces nos da muy solapado o muchas veces nos da al revés, pero va a depender mucho de la superestructura. Porque cómo se comporta, de las cargas, también de la demanda sísmica. Entonces, son varios los factores dentro del análisis, pero para este caso en particular dio así, pero no, nos ha pasado muchas veces que
que es al revés, pero depende de varios factores, sí. Entonces, no es para que se casen con que siempre el friccional va a dar menor, porque no necesariamente. Perfecto, esto es Ujú. interesante. Depende de la configuración estructural en sí. Sí, exacto, totalmente. Y aquí Porque igual hay aparte, macros proyectos y bueno, hay cosas que igual no mencioné, pero por lo menos los friccionales, sus propiedades dependen, el friccional se comporta como un péndulo. Entonces los péndulos dependen de su carga que le llega, en este caso la carga de servicio. Entonces eso implica que las propiedades del péndulo van a depender de eso. Entonces eso es algo que nosotros como diseñadores del sistema no podemos modificar. Es como la carga que le llega es la que le llega. Entonces eso hace que también haya cierta limitación muchas veces en el diseño de los friccionales. En cambio en el elastomérico uno diseña por geometría. Entonces ahí tú puedes, las propiedades no, son independientes a la carga. Obviamente que tiene que cumplir con todos los factores, pero en el caso de los friccionales es dependiente directamente como un péndulo de su carga. Entonces, eso. María Fernanda, entonces allí en esa estructura colocaste un aislador por columna, porque a veces no se coloca en todas las columnas, sino se ponen deslizadores y aisladores en algunas. Pero Sí, para tu ejemplo fueron las 60 columnas del proyecto. sí, Tienes que sí. componer. Eso también depende de la carga como estas cargas eran grandes en este caso, bueno, en este caso decidimos que todos fueran aisladores elastoméricos, pero sí se puede evaluar también la colocación de deslizadores, sí. Excelente. Bueno, vamos a ver si ahora el público virtual tiene alguna consulta que compartirnos. Bueno, ya están tímidos ya. Siguen tímidos. Bueno, no, creo que es excelente tu presentación, gracias. Excelente tu equipo, los servicios que nos dejan y los abanicos de posibilidades de solución a la respuesta sísmica, ¿verdad? Para nuestros Sí, diferentes proyectos. Excelente. sí. Muchas gracias. No, ¿Alguien bueno, y más? quedamos a la disposición, nosotros encantados de dar apoyo y ese apoyo lo hacemos de forma gratuita. Así que bueno, ahí igual está mi correo, cualquier inquietud que tengan o también si quisieran evaluar como dije, como algo, un ejemplo como este caso, dentro de sus proyectos, nosotros encantados de apoyar. Excelente. Muy bien. Bueno, si no es más, damos por terminada la tertulia. Agradecemos a todos los asistentes virtuales eh, y bueno, felicitarte Alejandra una vez más y a tu equipo y al ingeniero Héctor que hizo nuestro enlace. Sé Y que bueno, sí. bienvenido por aquí a la Asociación para Nuevas Oportunidades de Tertulias y muchas gracias. No, gracias a ti de nuevo y bueno, esperemos juntarnos para la próxima en vivo. Claro que sí. Sí. Bueno,